Este conflicto no es tan fácil como señalar simplemente quiénes son los buenos y quiénes son los malos, sino que hay que sumergirse un poco en la historia y entender el conflicto desde su raíz. Lo primero es determinar quién es quién y profundizar en las diferencias entre ambos pueblos. Como casi todos los problemas de Oriente Medio, la religión está detrás de todo. Por un lado, tenemos el Estado de Israel de religión judía y, por otro, el Estado de Palestina, que solo está reconocido por unos pocos países y en el que el 90% de la población es musulmana suní. Partamos de una base: tanto israelíes como palestinos reclaman su derecho histórico a habitar las tierras de lo que hoy en día es Israel. Los israelitas dicen que son descendientes del antiguo pueblo hebreo y que Israel es su tierra prometida, mientras que los palestinos se consideran descendientes de los filisteos, un pueblo que lleva en la zona más de 3.000 años. Sin embargo, quien tiene el derecho histórico de habitar estas tierras no tiene mucha importancia hoy en día. Tenemos que acercarnos más en el tiempo para conocer los orígenes del Estado de Israel y cómo éste se ha hecho fuerte en la zona. Para ello, nos tenemos que ir hasta finales del siglo XIX, cuando el actual Israel forma parte del Imperio Otomano. En esa época es cuando nace el sionismo, y quédense con esto, porque es una palabra que va a salir bastante en lo que queda de video. ¿Qué es el sionismo? Bien, durante el auge de los nacionalismos en el siglo XIX, se popularizó el concepto de un pueblo, un Estado. En esta situación surge el sionismo, como un movimiento político que sostenía que los judíos eran un grupo nacional y no un grupo religioso y que, como tal, tenía el derecho a crear su propio Estado, en su territorio histórico, es decir, en su tierra prometida, la tierra de Israel, conocida también como Sión. De ahí el origen de la palabra sionismo, y su origen como movimiento político. La pregunta que surge es, ¿por qué volver a Palestina? Pues principalmente por 3 motivos. 1. Los judíos nunca dejaron de añorar la vuelta a Jerusalén. 2. Pequeñas comunidades de judíos llevaban siglos habitando la zona. Y 3. La simpatía de los terratenientes turcos, es decir, los otomanos, que encontraron en el dinero y el empuje judío una forma de levantar una zona que no ofrecía muchas posibilidades. El sionismo toma fuerza y entre 1882 y 1903 se produce la primera migración masiva de judíos a Palestina, su antiguo reino de Israel, principalmente desde Rusia, Polonia y Rumanía. Esta migración está compuesta por al menos 35.000 judíos. Es conocida como la primera aliyá. En 1895 la población en Palestina es de 500.000, de los cuales 47.000 son ya judíos. La segunda aliyá comenzó en 1904, momento en el que una ola de antisemitismo comienza a recorrer Europa. La popularidad del sionismo crece y muchos judíos llegan a Palestina. Sin embargo, todo cambiará en la Primera Guerra Mundial, momento en el que el Imperio Otomano cae y Reino Unido toma el control de Palestina. Durante el periodo entre guerras, con el beneplácito inglés, la migración judía a Palestina continúa creciendo a un ritmo bestial, por culpa del antisemitismo europeo, que alcanza su pico en el auge de los fascismos en Europa. Los judíos de Palestina, que en 1882 suponían el 8% de la población y que crecieron hasta el 16,9% en 1931, pasaron a ser el 28,1% en 1936. Hasta 5 olas de inmigración hubo antes de la Segunda Guerra Mundial. Esto trajo consigo los primeros ataques árabes sobre posiciones judías, como la matanza de Hebrón. Esto creó tensiones entre ambas comunidades hasta el punto de que los judíos crearon su propia fuerza de defensa, conocida como la Haná. También surgió un grupo terrorista de judíos llamado Irún. Hicieron una campaña de atentados contra objetivos británicos en Palestina para presionar a Reino Unido de crear un Estado de Israel, lo que puso al máximo la tensión en la zona. Debido a la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío e incluso el antisemitismo de la Unión Soviética provocaron aún más migración hacia Palestina. Acabada la guerra, en 1946 un atentado de Irún contra la comandancia británica en Palestina, situada en el Hotel Rey David, causa 92 muertos, provocando que Reino Unido, tras la escalada de violencia y conflictos ajenos, se retiró de Palestina al año siguiente. La recién creada ONU aprobó un plan que dividía a Palestina en 2 estados, dando a los árabes y a los judíos una extensión similar de terreno. El 14 de mayo de 1948 el Estado de Israel fue proclamado en el territorio otorgado por el plan de la ONU.
aboliendo como primera medida las leyes antimigratorias británicas que impedían desde hacía años la entrada legal de nuevos judíos a Palestina. 2 días después de la independencia de Israel, los árabes palestinos, apoyados por la recién creada Liga Árabe, compuesta por Egipto, Siria, Líbano, Arabia Saudita y Jordania, declararon la guerra al recién creado Estado de Israel. Sin embargo, los judíos estaban mejor organizados de lo que los árabes creían, formando las llamadas Fuerzas de Defensa de Israel, las IDF, que hasta el día de hoy son las Fuerzas Armadas de Israel. Israel no solo ganó la guerra, también aumentó su territorio un 23% más de lo asignado inicialmente por la ONU. La Franja de Gaza y Cisjordania fueron ocupadas por Egipto y Jordania respectivamente. Al término de la guerra, una población árabe estimada por la ONU en unas 711.000 personas se vio privada de sus hogares en las zonas controladas por Israel. Por otra parte, los judíos que quedaron en territorio árabe fueron igualmente expulsados, incluidas algunas comunidades judías establecidas en Palestina desde hacía siglos. En 1956 Egipto nacionaliza el Canal de Suez y bloquea los estrechos de Tirán, la principal vía al principal puerto israelí. El movimiento de Egipto, respondido por Israel, quien aliado con Francia y Reino Unido invade la península del Sinaí, arrasando al ejército egipcio. Sin embargo, la ONU hizo a Israel retirarse a cambio de crear una zona desmilitarizada en torno al Canal de Suez, lo que le protegía a Israel de incursiones terroristas. En 1967 algo raro se especulaba en la zona. Los cascos azules de la ONU se habían retirado, los estrechos de Tirán se habían vuelto a bloquear y Egipto, Siria e Irak y Jordania preparaban sus ejércitos. Israel lanzó un ataque preventivo desatando las hostilidades. Israel, atacada por los 4 países árabes, ganó la guerra y llegó a ocupar la península del Sinaí de nuevo, además de los territorios palestinos de Cisjordania y los altos del Golán, que eran sirios. En 1973 los árabes vuelven a la carga en la llamada Guerra de Yom Kippur para recuperar los altos del Golán y la península del Sinaí. En plena Guerra Fría las superpotencias tomaron parte. Estados Unidos apoyó a Israel y la Unión Soviética a los países árabes. La victoria militar fue de Israel nuevamente, aunque con muchas más dificultades que en la anterior guerra. Israel sería unas negociaciones y aceptó devolver el Sinaí a Egipto, a cambio de que Egipto reconociese a Israel, siendo el primer país árabe en hacerlo. Además, Israel devolvió territorios palestinos, pero quedándose con una porción que conserva hasta el día de hoy. En 1982 Israel invadió el sur del Líbano para frenar las incursiones de guerrilleros palestinos en suelo israelí. La presencia israelí en Líbano llegó hasta el año 2000. Y en 2006 la violencia tuvo un repunte con una intervención directa de Israel en Líbano contra la milicia Hezbollah, y así a grandes rasgos esta ha sido la situación exterior de Israel, en medio de un lugar repleto de enemigos que le quieren destruir y que no desaprovechan la mínima ocasión para intentarlo. Finalmente se tiene un Estado fuerte económicamente, súper desarrollado y muy fuerte militarmente hablando. Ante semejante potencia que se había creado en unas pocas décadas, los palestinos poco podían hacer. Israel desde su independencia ha intentado hacer la vida imposible a los palestinos para reducir su presencia en el país lo más rápido posible. Restricciones de movimiento y acceso a agua, represión y marginación son solo algunas de las armas israelíes contra los cuales, si bien es verdad que los guerrilleros palestinos no han desaprovechado la oportunidad entre tanta guerra para intentar dañar lo máximo posible a Israel, aunque sin demasiado éxito. Además, Israel le va comiendo de a poco terreno a Palestina. ¿De qué manera? Pues organizando asentamientos judíos en territorio palestino, de forma que Israel ha ido hasta nuestros días colonizando y sembrando de judíos en suelo palestino, actuar que es ilegal, súper ilegal y está prohibido por el derecho internacional. El asesinato de 4 trabajadores palestinos en un campo de refugiados que fueron embestidos por un camión militar israelí en 1987 provocó la primera intifada, una revuelta palestina contra el dominio israelí, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo al ver cómo niños y adolescentes lanzaban piedras a los tanques israelíes que respondieron con fuego real. Es aquí cuando los hermanos musulmanes crean Hamas, una organización paramilitar de carácter religioso, que intenta hacerse con el control de la resistencia palestina, hasta entonces en poder de la OLP. Una organización con menos principios religiosos. De hecho, en 1888 se produjo la Declaración de Independencia de Palestina por la OLP.
sin que casi ningún país con peso en la ONU la reconociese. El presidente de esta organización era Yasir Arafat, que acaba la Intifada en 1993. Reconoció al Estado de Israel. En una carta oficial enviada al primer ministro de Israel en respuesta a la carta de Arafat, Israel reconoció al OLP como legítimo representante del pueblo palestino, dando inicio a los acuerdos de Oslo y a la Autoridad Nacional Palestina. Esta autoridad reconocía el derecho de los palestinos de autogobernarse en Gaza y Cisjordania. Sin embargo, nadie quedó contento con los acuerdos. La violencia continuó, como también continuaron la creación de asentamientos judíos en suelo palestino. La situación tocó techo en 2000, cuando sucede la segunda intifada, aún más sangrienta que la primera y donde abundaron los atentados suicidas contra todo lo que oliese israelí. Israel, por supuesto, no se quedó atrás y respondió con máxima represión. Durante la intifada, murió el indiscutible líder palestino Arafat, lo que, entre otras cosas, supuso el ascenso de Hamás dentro de la comunidad palestina, radicalizando aún más el conflicto. La segunda intifada termina con la retirada de los civiles israelíes de la Franja de Gaza y con la eliminación de 4 asentamientos de la parte norte de Cisjordania. La segunda intifada se llevó la vida de más de 4.000 personas. Sin embargo, Hamás se hizo fuerte en la Franja de Gaza, en la que Israel construye un muro para aislarla económicamente y de paso impedir que Hamás hiciera con más armas. Sin embargo, el bloqueo ha causado un desastre humanitario en la zona. Los ataques israelíes a la Franja de Gaza, además, son constantes, aunque desde la franja se lanzan frecuentemente cohetes contra las posiciones israelíes. La situación actual es básicamente la misma desde la segunda intifada. Los israelíes continúan colonizando las tierras de Palestina, ya haciendo la vida imposible a los palestinos con el fin de hacerse con más y más territorio. Por su parte, los palestinos, cada vez más radicalizados, llevan a cabo acciones desesperadas para luchar contra el Estado de Israel. El conflicto parece no tener fin y las posiciones están lejos de reconciliarse. Por su parte, Israel no está exento de enemigos externos. Cada poco lleva a cabo bombardeos en Siria, donde la presencia de milicias iraníes es mayor, a la par que Irán ha jurado destruir Israel. Parece ser que dar fin a este conflicto se vuelve cada vez más difícil a medida que pasan los años. El Estado de Israel está ubicado en una zona en donde todos sus vecinos quieren eliminarlo, y por su parte Israel no pone de su parte, continuado con el financiamiento de asentamientos judíos en territorio israelí. Últimamente un nuevo Estado ha aparecido en la discusión, ya que el gobierno chino ha demostrado acercamientos con los palestinos e incluso ha propuesto un plan para dar fin con el conflicto y se ha ofrecido como mediador.